Cuando pensamos en los dioses griegos, uno tiende a buscar etiquetas sencillas, ¿no? El bueno, el malo, el justo. El tramposo. Exacto. Pero la realidad es que eran mucho más complejos. Eran, bueno, la encarnación de fuerzas muy poderosas, a menudo contradictorias. Desde luego. Y hoy vamos a analizar a fondo una de las figuras más completas, más duales de todo el Olimpo. Un dios que representaba la armonía y, a la vez, la destrucción más fulminante. Y eso nos lleva a la gran pregunta. La pregunta que guía todo esto. ¿Por qué Apolo era a la vez uno de los dioses más admirados y también más temidos de todo el panteón griego? Es que hay dioses que representan un poder y hay otros que los representan todos. Y Apolo, el dios dorado del Olimpo, era la personificación de esa idea. A ver. En él convivían facetas que para nosotros parecen totalmente opuestas. Era la luz y la destrucción, la profecía y la enfermedad, la sabiduría y la furia. ¿Podía salvar una ciudad y el momento siguiente? Hundirla en la miseria con una sola flecha. Hoy vamos a explorar esas caras de Apolo para entender por qué los griegos lo veían no solo como un dios, sino como la encarnación del equilibrio y del poder absoluto. Pues para entender una figura tan compleja, supongo que lo mejor es empezar por el principio. Su origen ya marca un poco el tono de su historia, ¿no? Totalmente. Su nacimiento fue una declaración de intenciones desde el primer instante. Su madre, la titánide Leto, estaba embarazada de Zeus, y esto, como era de esperar, desató la furia de Hera. La ira celosa y terrible de Hera. La maldijo, decretando que ningún lugar bajo el sol podría darle refugio para dar a luz. O sea, una sentencia de muerte en la práctica. La condena a vagar eternamente. Exacto. Leto recorrió toda la tierra, rechazada en cada ciudad, en cada isla, huyendo. ¡Qué angustia! Y la fuente nos cuenta que finalmente encontró amparo en un lugar único, la isla flotante de Delos. Era una roca estéril, que no estaba anclada a la tierra. Con lo cual, técnicamente no estaba bajo el sol. Vamos, que encontró un vacío legal en la maldición de una diosa. Eso ya dice mucho. Desde luego. Y fue allí donde Leto dio a luz primero a Artemisa y luego a Apolo. Y el mito describe ese momento de una forma espectacular. Sí. En el instante en que Apolo nació, una luz cegadora inundó la isla, transformando la roca gris en un paraíso dorado. Vaya, se dice que el mismísimo sol detuvo su curso para contemplarlo, que los cisnes sagrados dieron 7 vueltas a la isla, cantando. Desde ese primer aliento, su destino de grandeza quedó sellado. No era un dios más. Era una fuerza cósmica que acababa de despertar. Y después de un nacimiento así, ¿cuál fue el momento en que dijo, aquí estoy yo? ¿Cómo demostró por primera vez ese poder? Pues no tardó nada. Y su primer acto no fue precisamente un juego de niños, sino, un acto de venganza épica. Ajá. Durante su persecución, Leto había sido atormentada por una criatura monstruosa enviada por Hera, la serpiente divina Pitón. Un ser primordial, ¿no? Sí, un ser que custodiaba el antiguo oráculo de la Madre Tierra en un lugar llamado Delfos. Un enemigo de primer nivel, entonces. No empezó con algo fácil. Para nada. Siendo apenas un joven dios, Apolo, armado con un arco y flechas de plata que le había forjado Hefesto, decidió que esa ofensa no quedaría impune. Y fue a por ella. Descendió a la oscura guarida de la serpiente. El enfrentamiento fue breve y decisivo. Apolo tensó su arco resplandeciente y con una precisión sobrenatural atravesó al monstruo con flechas perfectas. Ni una sola falló. Impresionante. Al matar a Pitón, no solo vengó a su madre, sino que reclamó ese lugar sagrado para sí mismo. Y desde ese día, el santuario de Delfos se convirtió en el santuario de Apolo, el centro espiritual del mundo griego. Es fascinante que su primer gran acto sea tan violento, tan definitorio, porque yo siempre lo he asociado con algo completamente opuesto, la música, la lira, la belleza. Y ahí está la clave de su complejidad. Como un dios que empieza matando un monstruo, se convierte en el maestro de la armonía. Pues fíjate que no es tan contradictorio. Apolo no solo dominaba el arco, también dominaba la armonía. Era el líder indiscutible de las musas, las diosas de la inspiración. Y su instrumento era la lira, que tocaba con una perfección que nadie podía igualar. Pero su música era más que bonita, ¿no? Las fuentes sugieren que tenía un poder real.
Un poder casi mágico, sí. Podía calmar las mentes, inspirar a los poetas y, según algunos mitos, su melodía era tan poderosa que podía mover las piedras de los templos, colocándolas en su sitio sin esfuerzo. O sea, Él representaba el orden, la belleza, la estructura. Su música era la manifestación sonora de la civilización venciendo al caos. Igual que su flecha venció al monstruo caótico que era Pitón. ah, claro. Son dos caras de la misma moneda. Imponer el orden. Exacto. Entiendo. Y bueno, mucha gente, probablemente por esa conexión con la luz desde su nacimiento, lo asocia directamente con el sol, pero las fuentes son bastante claras en que su luz era de otro tipo, ¿verdad? Es una aclaración crucial y un punto de confusión muy común. No, Apolo no es el dios del sol. Ese es Helios. Ese es Helios, el que conduce el carro de fuego. La luz de Apolo es más metafórica, más interna. Él representa la luz de la razón, la claridad mental, la sabiduría, el orden intelectual. La luz que ilumina la mente, no el mundo. Exactamente. Es la luz que permite el conocimiento, la ciencia, la filosofía. Es la inspiración que disipa la oscuridad de la ignorancia. Por eso era el patrón de las artes y las ciencias. Es la luz del Eureka. Y esa luz de la razón también le permitía ver más allá, hasta el punto de, de controlar el destino. Hablemos de Delfos. Su templo en Delfos, el que fundó tras derrotar a Pitón, se convirtió en el oráculo más importante de la antigüedad. Reyes, generales, ciudadanos, todos peregrinaban allí para consultar a Apolo. Y él no hablaba directamente, ¿verdad? No. Su voz se canalizaba a través de una sacerdotisa, la Pitia, que entraba en trance y emitía profecías. Profecías que, por lo que se cuenta, eran famosamente ambiguas. No te lo ponía fácil. Nunca. Eran crípticas, casi un acertijo. Interpretar bien sus palabras era la clave. Las decisiones basadas en ellas podían fundar imperios o destruirlos. Como le ocurrió al rey Creso. Exacto, a Creso de Lidia. El oráculo le dijo que si atacaba a Persia, destruiría un gran imperio. Y lo hizo. Destruyó el suyo propio. Destruyó el suyo propio. Ningún otro dios olímpico tenía un control tan directo y tangible sobre el destino humano. Era, en muchos sentidos, el arquitecto del futuro. Vale, entiendo su papel como fuente de sabiduría, de orden. Pero las fuentes también pintan un retrato mucho más oscuro. Este dios de la luz también tenía un interruptor para apagarla, ¿no es así? Aquí es donde volvemos a su dualidad más aterradora, la que generaba más respeto y sobre todo más miedo. Hablemos de su conexión con la enfermedad. A ver, Apolo era el dios de la curación, patrón de la medicina, padre de Asclepio, el semidios de la sanación. Podía detener plagas y curar enfermedades. Pero, y este es un pero gigantesco. El pero es que él también las enviaba. Su arco dorado no solo disparaba contra monstruos, también podía disparar flechas invisibles que portaban la peste. Como en la Ilíada. Justo. Al principio de la Ilíada es Apolo quien, ofendido por los griegos, desata una plaga devastadora sobre su campamento. Con solo tensar su arco podía aniquilar a un ejército. Entonces, no es que tuviera un poder bueno y otro malo. Es el mismo poder, la misma herramienta, con dos aplicaciones opuestas. Precisamente. Esa es la clave de su poder. Era la personificación del equilibrio puro. Contenía la destrucción y la vida, la enfermedad y la cura, en un mismo ser. Era un recordatorio constante de que la misma fuerza que puede crear, puede aniquilar. No era ni bueno ni malo, era Completo. completo. Y, detrás de todo ese poder, esa perfección, ese control casi absoluto, las historias revelan también una faceta de profunda vulnerabilidad, sobre todo en el amor. Sí, parece que el dios de la armonía no la encontraba en sus propias relaciones. Es una de las grandes ironías de su mito, sí. Pocos dioses tuvieron una vida amorosa tan desdichada. Sus historias son una sucesión de tragedias. La más famosa es la de Dafne. La ninfa. Una ninfa de la que se enamoró perdidamente por culpa de una flecha de Eros. Y asustada por su intensidad, Dafne huyó de él. Que, visto desde una perspectiva moderna, no es una historia de amor, es una historia de acoso. Sin duda. Y justo cuando Apolo estaba a punto de alcanzarla, ella suplicó a su padre, el dios Río, que la salvara. Y fue transformada en un árbol de laurel. Vaya final. Apolo, con el corazón roto, declaró al laurel su árbol sagrado y desde entonces usó una corona con sus hojas en señal de amor eterno y
y de pérdida. Es increíble. El Dios de la perfección, el que todo el mundo admira, parece ser un fracaso absoluto en el amor. ¿Qué nos dice eso sobre él? Pues yo creo que hay algo más profundo ahí. Tomemos la historia de Casandra, la princesa de Troya. Ajá. Apolo la amó y le concedió el don de la profecía a cambio de su afecto. Pero cuando ella lo rechazó, él no pudo retirarle el don, así que lo corrompió con una maldición. ¿Cuál? Casandra seguiría viendo el futuro, pero nadie, jamás, creería en sus vaticinios. ¡Qué tortura! Saber que tu ciudad va a ser destruida y que nadie te escuche. Es una crueldad muy refinada. Y está también su amor por el joven espartano Jacinto, con quien compartía una profunda conexión. Un día, mientras lanzaban el disco, un golpe de viento desviado por el celoso dios Céfiro Hizo que el disco golpeara a Jacinto. sí, matándolo al instante. Y de su sangre, Apolo hizo nacer la flor que lleva su nombre. Entonces, todas estas historias... Nos dicen que detrás de esa fachada de perfección dorada, Apolo escondía una soledad inmensa. Quizás era un recordatorio de que la perfección absoluta es por naturaleza solitaria. El poder divino no te protege del dolor. Lo que nos lleva a su faceta final, la de juez. Un Dios que, habiendo conocido el dolor, parece que no toleraba la arrogancia en los demás. La ubris. Exacto. Era absolutamente implacable con la soberbia humana. Castigaba sin piedad a cualquiera que se atreviera a desafiar el orden divino. Como el sátiro Marcias. El ejemplo perfecto. Marcias, un virtuoso de la flauta, se jactó de que su música era superior a la de Apolo y su lira. Mala idea. Malísima idea. La peor de las ideas. El dios aceptó el desafío y, tras ganar, el castigo fue terrible. Desolló vivo a Marcias por su arrogancia. Uf. Lo colgó de un pino y le arrancó la piel mientras aún vivía. Entonces, la lección aquí es que el Dios de la armonía perfecta exige un orden perfecto. Y cualquier nota fuera de lugar es eliminada sin piedad. La armonía para él no es una invitación, es una ley. Una ley inquebrantable. Y no fue el único caso. También está la historia de Níobe, reina de Tebas. Que presumió de sus hijos, ¿no? Presumió de tener 14 hijos y se burló de Leto por tener solo 2, Apolo y Artemisa. Y claro, insultar a la madre del dios que castiga la arrogancia, otro error de cálculo monumental. Fatal. Para vengar el honor de su madre, Apolo y Artemisa descendieron con sus arcos. Apolo mató a los 7 hijos y Artemisa a las 7 hijas. Terrible. Níobe, destrozada, se convirtió en una roca de la que brota un manantial de lágrimas eternas. Estos mitos subrayan su papel como garante del orden cósmico. Era hermoso, era inspiración, sí, pero su arco dorado era también el instrumento letal que castigaba a quien olvidara su lugar en el universo. Al final, todas sus facetas parecen conectadas por ese hilo, el orden. El orden de la música contra el ruido, el de la razón contra la ignorancia, el de la salud contra la enfermedad. Y el orden divino contra la soberbia humana. Exacto. En conclusión, Apolo no es solo un dios más. Es la representación de un concepto mucho más profundo. En él residen la mente que ordena el caos, la música que crea la armonía, la luz que vence a la ignorancia, pero también la peste que aniquila, la profecía que sentencia y el destino que es ineludible. Es el equilibrio. Es el equilibrio perfecto entre lo que puede brillar y lo que puede quebrarse. Es poder, es perfección y es también una profunda tragedia. Y es precisamente esa complejidad la que lo convierte aún hoy en una de las figuras más fascinantes que la mente humana haya concebido. La figura de Apolo nos recuerda que el poder de crear y el de destruir a menudo residen en el mismo lugar. Esto nos lleva a preguntarnos, en nuestro mundo actual, ¿dónde vemos ese delicado equilibrio entre el conocimiento que ilumina y la fuerza que puede devastar? Y sobre todo, ¿quién o qué tensa ese arco hoy?